Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a Estado de la Nación. Hoy vamos a platicar acerca de un tema que nos debe preocupar a todos. Bueno, ¿qué es lo que está pasando en los centros penales, por un lado? ¿Qué es lo que está pasando en el caso de los menores en los centros de protección de abrigo y también en los centros de reeducación y de reinserción de los menores? Vamos a platicar acerca de esto y tenemos invitados. Con nosotros está el licenciado Óscar Rodríguez de la Procuraduría de los Derechos Humanos, defensor de la niñez y la juventud. Y la adolescencia, perdón. Y también con nosotros el doctor César Calderón, penalista. Así es que a ambos muchas gracias por estar acá con nosotros. Doctor, a ver, tuvimos esta reciente fuga, supuestamente la persona escapó disfrazada de mujer. ¿Realmente qué tenemos en las prisiones? Bueno, el drama de las prisiones es sumamente complejo, porque no es un asunto nada más, sino que son demasiadas cosas a la vez. Con lo primero que se tropieza es con el presupuesto. Yo creo que no hay presupuesto que alcance para cuidar a la cantidad de detenidos y reos que hay en Guatemala, y yo creo que el primer vaya a dar. El segundo es la famosa tecnificación que debe de haber en las cárceles. La tercera sería la preparación de los agentes que trabajan en ese campo, de tal manera que no es una sola cosa, no hay dinero que alcance porque el sistema y la estructura que las cárceles tienen no permiten custodiar, guardar a los presos de tal manera que no se pudieran escapar. Tendríamos que cambiar toda la infraestructura para poderle dar seguridad. Y allá adentro que se vive un infierno seguramente, aparte de las penas propias de cada persona, de no tener cama, de dormir cerca del baño, de que tienen que pasar encima de él, del hacinamiento y todas esas cuestiones que también la familia que va a visitarlo sufre. Y por el otro lado, lo que lamentablemente sucedió, una fuga de una persona precisamente porque fallan los protocolos de seguridad. Doctor, usted le toca lidiar con la ley penal y por supuesto visitar todos estos lugares y cómo está la situación. Más de 9,000 personas están ahí, de los 23,000 que supuestamente se tienen en el sistema penitenciario, más de 9,000 simplemente están en prisión preventiva. Esto es una violación. Esto es una violación a los derechos constitucionales en su mayoría, ¿no? Absolutamente, esto ya lo han dicho las entidades internacionales, porque los guatemaltecos nos hemos cansado de decir que hay un exceso en la prisión preventiva, o ahora ya se le denomina prisión provisional, algo que no existe en la ley. Sin embargo, a pesar de que incluso las propias entidades como la Corte Interamericana de Derechos Humanos han manifestado que hay un abuso y un exceso de la prisión preventiva, de todas maneras los jueces y los fiscales no dejan que las personas queden en libertad. Decimos que toda persona nace libre y por el simple hecho de nacer libre, entonces debe de estar en libertad, salvo aquellos casos donde realmente se justifique, son peligrosos, le van a hacer un daño a la sociedad, el delito es sumamente grave, entonces deben de estar en la cárcel. Pero hay una enorme cantidad de personas que bien podrían estar con su familia, podrían estar trabajando, podrían ser útiles a la sociedad y a su familia sin necesidad de estar vejados en la cárcel. De esa cuenta es que se han llenado las cárceles de personas que podrían estar fuera, pero siguen estando adentro. Yo vi con muy buenos ojos y escuché muy bien lo que la actual fiscal dijo, que iba a crear una fiscalía para revisar las medidas de coerción que existen, propiamente en la cárcel. Mire, eso sería extraordinario, porque eso va de acuerdo a los tratados de derechos humanos, va de acuerdo a la Constitución y va de acuerdo al Código Procesal Penal, que cuando fue creado eminentemente humanista. Así que si la fiscal actual pudiera hacer eso, eso sería extraordinario. Y ella más o menos habló de 500 personas que quedarían libres. Miren, no van a ser 500, van a ser como 5,000 personas que pueden regresar al seno de su casa, a su trabajo, a ser útiles a la sociedad. Yo creo que ese sería un hit extraordinario y estaríamos a tono con los derechos humanos. Vamos ahora con la situación de los menores. Tenemos centros de correccionales que básicamente son prisiones disfrazadas. Han habido muchos llamados de atención en torno a esto a las autoridades. Por supuesto que ahí hay menores, pero menores sumamente peligrosos también. ¿Qué se puede hacer en este caso?
Bien, efectivamente, pues tenemos en Guatemala la existencia de 4 centros especializados en materia de privación de libertad de adolescentes en conflicto con la ley penal. Comprender, ¿verdad?, que el proceso de adolescentes en conflicto con la ley penal tiene por objeto como objeto específico la reinserción social y familiar de los adolescentes que hayan sido sometidos a este tipo de procesos. Definitivamente, pues la realidad no se aleja mucho de las prisiones de adultos. Comprender, ¿verdad?, que existe una gran diferencia entre el proceso de adultos y el proceso de adolescentes. Pues tenemos aproximadamente un hacinamiento del 160% en los centros especializados de privación de libertad de adolescentes en conflicto. El problema es bien complejo, es estructural y pues viene encadenado también con el tema de niñez víctima o niñez abusada en sus derechos humanos. Pues comprender que existe por parte de la Secretaría de Bienestar Social una obligación. La Secretaría de Bienestar Social tiene 3 subsecretarías, ¿verdad? Dentro de ellas está la Subsecretaría de Reinserción Social y Resocialización, que tiene por objeto, ¿verdad?, la administración, por un lado, de los centros especializados de privación de libertad y, por otro lado, los programas de reinserción y medidas socioeducativas. Comprender también que la Ley de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia es clara al establecer, pues en concordancia con los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos, que la privación de libertad debe ser utilizada como última ratio, es decir, deben agotarse siempre todas las instancias antes de imponer ya sea la sanción socioeducativa de privación de libertad o utilizarla como medida cautelar dentro del trámite del proceso. Ahora, en todo esto hay una violación que a mí me parece horrorosa. A ver, en estos centros correccionales están adultos y están menores. Es cierto que hay adultos, o sea, son adultos que cometieron los hechos reñidos con la ley cuando eran menores, pero hay una realidad clara, hay adultos y menores. ¿Cómo se puede esperar que haya una reinserción y una reeducación en semejantes circunstancias? Correcto, miren. En realidad, esta mezcla de perfiles es un problema que conlleva situaciones de crisis eminentemente, ¿verdad? El sistema actual está de protección a la niñez y la adolescencia en general está en crisis, porque no existe este abordaje especializado en materia de la perfilación de los adolescentes. La Ley de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia es clara al establecer que debe de separarse a los adolescentes que estén siendo juzgados o ya hayan sido sancionados de los adolescentes que estén en trámite su proceso. Asimismo, debe hacerse la diferenciación de las personas menores de edad con las personas que han cumplido más de 18 años. Es por eso que la Secretaría de Bienestar Social está implementando un programa con la ayuda del gobierno de Estados Unidos para la creación de un centro especializado en reinserción que conllevaría a un deshacinamiento increíble de los 4 centros que actualmente existen y pues lograría implementar los programas adecuados para lograr la reinserción de los adolescentes y prepararlos al final de cuentas para que al momento de salir ya e integrarse a la sociedad lo puedan hacer de una forma eficiente, ¿verdad? A ver, estamos frente a flagrantes violaciones en todo sentido. ¿Qué es lo que no hay? ¿No hay presupuesto o no hay voluntad política para arreglar esto? Bueno, yo creo que hay de las dos cosas, porque realmente el patito feo del Ministerio de Gobernación viene siendo siempre el sistema penitenciario. Y yo dije, no hay presupuesto que alcance, pero al mismo tiempo tampoco hay voluntad, porque con un poquito de estrategias de seguridad yo creo que podría llevarse más o menos el sistema penitenciario, aunque realmente es muy difícil. Si nosotros nos damos cuenta, las instalaciones no son las adecuadas en la mayoría de las cárceles en el país y entonces al personal de seguridad se le hace muchísimo más difícil custodiar a esas personas. Nosotros podemos ver ejemplos en otros países que en edificios que están en el puro centro de la ciudad, con menor cantidad de policías, con menor cantidad de personas de seguridad, sin armas, no se les va ninguno, no se les escapa a nadie en muchísimos años. Y es porque precisamente las cárceles aquí son sumamente vulnerables. En torno a este tema, sí tenemos que reconocer que debe hacerse la primera separación básica y es, pues sí, hay gente que es reeducable, reinsertable, tal y como lo estipula la Constitución, pero hay gente que es realistamente
no reinsertable, que son absolutamente peligrosos, y lo peor es que tenemos juntos a los dos esquemas de personas, hablando de las personas que están ya en cumplimiento de sentencia, digámoslo así. ¿Qué es lo que está provocando eso? Lo que está provocando es una mala distribución, porque en Guatemala hay unas cárceles que se llaman cárceles de máxima seguridad, Fraijanes 1, Fraijanes 2, El Infiernito. Realmente esos no son cárceles de máxima seguridad, esas son cárceles de tortura. Eso es, no, realmente la seguridad no tiene que ver con la tortura. La seguridad tiene que ver con que los parámetros en donde van a estar, la cárcel es suficientemente segura, que no van a salir, que no van a ir a ninguna parte, que no van a escarbar un hoyo, que no van a tener un túnel. En eso consiste la seguridad, que no se van a ir. Pero lo que hacen en estas cárceles son torturas. Yo he entrado, por ejemplo, a Fraijanes 1 o a Fraijanes 2 y resulta que los más violentos y los que definitivamente usted dice no tienen reinserción en la sociedad, no están ni siquiera en un calabozo, no están ni siquiera entre rejas, sino que en el puro sol, por ejemplo, ponen un furgón de camión y al furgón de camión los meten a todos y les ponen un candado. Esa es una tortura. Ningún ser humano puede vivir ahí. Por más peligroso que sea, tiene que tener condiciones para poder vivir. Esas son cosas que la gente no lo sabe porque la mayoría de las personas no entra a una cárcel, sino que piensan que allá adentro es una cosa de granjería, que están siempre chupando, que están de fiesta. Pero yo que conozco las cárceles y conozco casi todas las del país, yo podría decir que la mayoría de ellas, las que se llaman de alta seguridad, son centros de tortura, no son cárceles realmente. Volviendo al caso de los menores, hay otra cosa que aún me parece más monstruosa que el hecho de mezclar menores y mayores en las correccionales. Y vámonos a los centros de protección que están designados. ¿Cómo es posible que tras estos disturbios nos hemos podido dar cuenta que tienen ahí a jóvenes que han cumplido su tiempo, digamos, en las correccionales, pero que están en abandono, no hay quien por ellos, y entonces los meten con menores que están en abandono, pero que nunca han cometido una infracción a la ley? Sí, es correcto. Bueno, hacer la diferenciación, ¿verdad?, de los dos procesos que existen en la Ley de Protección Integral. Por un lado, el proceso de medidas de protección a la niñez vulnerada en sus derechos, y por otro lado, el proceso de adolescentes en conflicto, ¿verdad? Este proceso de medidas de protección pues tiene por objeto la restitución y garantía de derechos vulnerados de niños, niñas o adolescentes que pues hayan sufrido de algún tipo de maltrato o de negligencia efectivamente pues una de las medidas de protección es erróneamente la institucionalización. La institucionalización pues ha sido comprobado que causa daños severos en el desarrollo de los niños, niñas y adolescentes. La institucionalización en este caso como medida de protección se da en residencias de protección y abrigo, pueden ser de carácter privado o de carácter público. La Secretaría de Bienestar Social tiene a su cargo un número aproximado de 9 residencias de protección y abrigo para niños y adolescentes. En este caso específico, la mayoría de adolescentes están bajo el cuidado de la Secretaría de Bienestar Social, porque hay que entender que los hogares privados pues se ocupan de niños un poco más pequeños. Las condiciones de estos hogares son preocupantes, José Eduardo. Hemos visto con mucha preocupación que ha transcurrido ya más de un año de la tragedia del Hogar Seguro Virgen de la Asunción, y pues podemos ver ahora que este hogar, este macro hogar fue desintegrado, ¿verdad? Y fueron formándose estos 9, 10 hogares de protección y abrigo, tratando de dividirlos por perfiles. Pero esa división por perfiles, al igual que en los centros de privación de libertad, no se cumple, ¿verdad? Hemos visto que la mezcla de perfiles conlleva también... ¿Quién es el responsable de que no se cumple? Porque yo he visto que la Secretaría le echa la culpa a los jueces y los jueces le echan la culpa a la Secretaría. Sí. O sea, ¿quién no cumple con la ley? Bueno, en realidad en este punto la obligación de la administración de las residencias de protección y abrigo corresponde específicamente a la Secretaría de Bienestar Social. Pero, a ver, me refiero a esta mezcla que lo único que hace es producir criminales, perdón que lo diga así, pero si usted mete a alguien que ha estado en conflicto con la ley penal, junto con menores que están ahí porque son huérfanos, por azares del destino, o sea, por Dios, lo que estamos haciendo es crear más criminales, porque estos van a influir en aquellos. Claro, es importante, ¿verdad?, enfocarnos con un correcto enfoque de derechos. Los niños y adolescentes
transcurren circunstancias en donde pues ellos deben ser protegidos de toda forma de violencia y maltrato, ¿verdad? Los adolescentes que en algún momento han estado en conflicto con la ley penal, la mayoría de los adolescentes que están en conflicto han estado en algún momento inmersos en algún proceso de medidas de protección, ¿verdad? Es decir, que la mayoría de casos que tenemos de adolescentes en conflicto se debe, ¿verdad?, a que ellos anteriormente han tenido un proceso de medidas de protección. Tenemos el estudio de José Miguel Cruz del Salvador, quien ha hecho un estudio muy atinado que establece, ¿verdad?, que las pandillas o grupos delictivos en El Salvador a nivel juvenil pues se desarrollan a partir de que la mayoría de niños o adolescentes que forman grupos de pandillas han en algún momento sufrido algún tipo de violencia en sus mismos hogares o alrededor de su mismo entorno social. Yo eso lo entiendo, es perfectamente entendible, pero el hecho que como Estado los estemos mezclando, eso sí. o sea, estamos cometiendo, lo que estamos creando es un monstruo ahí. Es correcto. Sí, definitivamente la responsabilidad de la Secretaría de Bienestar Social en este punto es muy alta. Hemos observado cómo no existe una interacción entre las mismas instituciones que conforman el llamado sistema de protección a la niñez, ¿verdad? Este se conforma por las diferentes instancias, pero realmente no hay una coordinación interinstitucional y de ahí nace la necesidad de crear un órgano que pueda regular a nivel jerárquico pues las acciones coordinadas para que el sistema realmente funcione, ¿verdad? Porque la Secretaría de Bienestar Social, pues lo que pasa es que ya no tiene residencias, los hogares están topados a su límite. Entonces los jueces, al momento de intentar proteger a los niños o adolescentes que están siendo vulnerados, pues no tienen otra opción más que acudir a la Secretaría de Bienestar Social, quien tiene el mandato legal, pero que a su vez pues no ha podido cumplir y llenar esas necesidades, ¿verdad?, de protección especial que los niños y adolescentes necesitan. Bien, vamos a hacer una pausa, pero inmediatamente regresamos con nuestros invitados esta noche. Yo solo quiero comprar mi boleta para ganar mi primer millón. Con Bar Rural yo seguro gano, porque ya sé quién será el campeón. Compro una boleta en cualquier agencia, la lleno muy fácil, no es una gran ciencia y espero el sorteo. Seguro yo voy a ganar. Juega en el Mundial del Millón Ban Rural. Acierta con los equipos y el marcador de la final y gana desde 10,000 hasta 1,000,000 de quetzales. Compra tu boleta por 10 quetzales. Con Bar Rural yo seguro gano, porque ya sé quién será el campeón. Este televisor es de 43 pulgadas. Pues el mío también. Y además, se conecta a internet. Yo te doy el mismo, pero te lo doy en cuotas. Yo te ofrezco todo eso y mucho más. Seguro fácil, totalmente gratis y el respaldo de Distelsa. ¡Se listo con tu pisto! Y ven a Tecnofácil, el único que te da en todas tus compras seguro gratis, el crédito más barato y el respaldo de Distelsa. En Tecnofácil modernizamos tu hogar. Ante el milagro del cual fui testigo y mi hijo fue bendecido, investigué cómo pudo ser esta maravillosa sanación. Fueron indispensables 4 elementos sagrados: la fe, la custodia guadalupana, la oración y la vela de la necesidad. Esta vela es elaborada en Tierra Santa por personas de la tercera edad. Los guardianes de la Virgen me dieron la oportunidad de que por medio de ellos podía hacer el donativo para encargar a Tierra Santa más de estas velas. Espero que usted llegue hoy mismo para que sea tocado por un milagro, así como en mi familia sucedió. Como colaboradores de Minera San Rafael, hemos venido delante de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad a hacerles el llamado de que hagan una pronta resolución a lo que es el caso Minera San Rafael. De esto nosotros dependemos para darle un buen futuro a nuestras familias. Nuestros hijos nos exigen educación, nuestros hijos nos exigen cada día un mejor futuro. Señores magistrados, ¿qué le responden a Henry Ruiz y a sus 3 hijos? Magistrados, resuelvan ya.
Llénala con Rusia 2018, el único cable operador con todos los partidos en vivo y en HD por Tigo Sports. No te quedes sin Rusia 2018. Para más información, llama al 2428-0000. Tigo Star. Continuamos platicando esta noche acerca de todos estos centros y unos son cárceles, otros son correccionales, otros son centros mal llamados de protección y abrigo que no veo que estén funcionando para nada de esa forma. Pero seguimos platicando con nuestros invitados, el doctor César Calderón, abogado penalista, y también con el licenciado Óscar Rodríguez, defensor de la niñez y de la adolescencia. Así es que, siguiendo con este orden de ideas, doctor Calderón, en cuanto a estas prisiones, obviamente, cada persona que llega ahí tiene que pagar su seguridad, tiene que pagar por un colchón donde dormir, tiene que pagar. ¿A dónde va todo ese dinero? Mire, tenemos que empezar diciendo que lamentablemente para vivir en esas prisiones tan deprimentes, la única forma que hay para vivir es la corrupción, es la única. Y entonces encontramos al jefe de sector. El jefe de sector le pasa una parte al alcaide, al primer jefe, al segundo jefe, y es una cadena. El que extorsiona es el que está cuidando la puerta, es el encargado de la puerta, es el encargado del sector, pero no hay otra forma de poder sobrevivir ahí. Si estamos hablando de la zona 18, en cada sector hay jefe 1, jefe 2 y jefe 3. En la puerta de entrada o en algún lugar de los enormes lugares donde están las 100, 200, 300 personas. ¿Hasta dónde llega esa cadena de corrupción? ¿Puede llegar hasta las más altas autoridades? Yo no podría decirlo porque no sé, pero lo que yo sí sé es que cuando una persona entra a la cárcel tiene que pagar. Y tiene distintas cuotas. Se puede escoger sector 1, sector 2, sector 3, donde es mejor, donde es peor, donde hay más teléfonos, donde hay menos teléfonos, donde hay más agresivos, donde no. Es decir, uno puede escoger y se arregla con las personas de ahí al entrar. Entonces, y el que no lo hace de esa manera, le va mal, porque entonces le pueden mandar a un sector sumamente peligroso, le pueden mandar a un sector donde no le van a pasar la comida, donde no le van a prestar un teléfono, donde le van a pegar, donde posiblemente lo van a golpear. ¿De a cuánto estamos hablando los pagos? Son diversos. Hay cárceles que son de 10,000, de sectores de 10,000, sectores de 15,000, sectores de 20,000, sectores de 25,000. Es decir, son de distintos precios los sectores. Que si estamos hablando, por ejemplo, del Mariscal Zavala, trasladémonos allá. ¿Y ahí de a cuántos son los golpes económicos? En Mariscal Zavala no se paga. ¿Usted diría que ahí no hay tampoco por poner una carpa, por tener, digamos, una carpa y un lugar donde dormir, no pagan? Yo pienso que no hay, porque las veces los clientes que yo tengo en Mariscal Zavala no han pagado absolutamente nada. Entonces a mí no me consta que hayan pagado. Y yo creo que ahí la mayor parte de las personas que están ahí se conocen, son amigos, son amigables. Alguno que otra persona, yo tengo entendido que ha querido vender un pedazo de tierra, un pedazo de terreno, pero como que los demás lo han puesto en orden y no han permitido que eso suceda. Y todos los demás yo veo que están productivos, algunos pusieron restaurantes, están haciendo cosas adentro. No veo yo que exista ese tipo de presión y la gente vive tranquila. Estamos hablando de que, digamos, todo este sistema de corrupción en las cárceles puede llegar a temas de millones. Ah, sí, por supuesto, deben de ser millones, porque yo no sé cuántos entran al día en cada cárcel, pero algunas veces incluso se sabe que cuando entra una persona que se supone que tiene dinero, los sectores se lo pelean, ¿va? Nosotros que aquí en el 7, aquí en el 7, aquí en el 4, aquí en el 4, ¿por qué? Porque saben que a este le van a sacar bastante plata. Entonces lo protegen primero y después de eso ya arregla seguramente con algunas autoridades y entonces ya le buscan un sector donde vaya a estar, no cómodo porque no hay comodidad, pero donde esté por lo menos seguro. Bueno, oyendo todo esto y volviendo al caso de los centros de protección, y ¿por qué la Procuraduría? A ver, este es un caso en el que la Procuraduría debe sentarse y debe de protestar, pero enérgicamente. Esto es terrible, porque estamos hablando de los menores y prácticamente esto es el semillero de las pandillas. A mí me impactó mucho dos videos
en donde ustedes estuvieron involucrados. Uno, cuando llega el procurador en el último bochinche allá en la zona 15, cuando, perdone, pero el procurador en determinado momento estaba asustado y se veía en el video. Y otro video, el de hace poco, que anduvo circulando, en donde un menor que ni siquiera era de los en conflicto con la ley penal, pero que había sido atrapado por los policías robando fuera, supuestamente, o localizado, pero los amenaza de muerte, amenaza a todo el mundo de muerte allí. Perdone, pero es que algo se tiene que hacer. La Procuraduría tiene que hacer algo más fuerte que esto. ¿Qué es lo que pasa? Correcto, bueno, en el caso de lo que sucedió ayer en las instalaciones de la unidad operativa del sistema de alertas Alba Kenneth, pues responde a que estos dos adolescentes, uno de 13 y uno de 17, habían huido de uno de los hogares de protección y abrigo a cargo de la Secretaría de Bienestar Social, en donde realmente pues las condiciones son deplorables, ¿verdad? Esto, en lugar de ser un centro de cuidado y protección, pues realmente es un centro en donde ocurren constantes violaciones a los derechos humanos específicos de la niñez y la adolescencia. Esto pues provoca que los mismos niños y adolescentes terminen escapando de estas residencias. Entender que estos son niños en contexto de calle, ¿verdad? Que han tenido una vida de total abandono y violencia, han crecido prácticamente en las calles. Al momento de que pues ellos escapan, se van a pernoctar en el territorio cercano al Parque Central a consumir realmente pues solvente y diferentes tipos de drogas. El abordaje que se realiza por parte de la Policía Nacional Civil, quien pues al final de cuentas cumple con su función, pues realmente no es el más idóneo, ¿verdad? Los conducen utilizando pues una fuerza racional, ¿verdad? En ningún momento los han lastimado, pero pues el trato violento a adolescentes que están bajo estados de sustancias que provocan dependencia, pues provoca que los adolescentes al final de cuentas tengan una reacción agresiva. Luego los ingresan a las instalaciones del sistema de alerta Alba Kenneth, en donde pues realmente no se tiene la capacitación técnica para realizar un abordaje con niños y adolescentes que padezcan de algún tipo de... No voy a defender a la policía, pero yo vi que lo tenían enchachado, como se dice. Le tenían puestas las esposas, sí. Lo tenían sujeto en ese sentido. No veo otra forma en que usted pudiese trasladar a ese menor que estaba sumamente agresivo, que amenazaba a los policías de muerte. O sea, ¿no siente usted que en determinado momento la Procuraduría, está bien que proteja ciertas cosas, pero es que tenemos que poner los pies en la realidad? Claro. Y aquí también hay peligro, y peligro para todos. Amén de que esos centros de protección, pues ya vemos que son cárceles disfrazadas. ¿Por qué no se hace algo realista al respecto? Bien, la institución del Procurador de los Derechos Humanos tiene un mandato específico, ¿verdad? Que es la observancia del cumplimiento de los derechos humanos de todos los habitantes y pues la supervisión y fiscalización de la función de la administración pública. En ese punto pues sí hemos estado bien de cerca monitoreando y supervisando el actuar administrativo de la Secretaría de Bienestar Social y de las demás instituciones que conforman el llamado sistema de protección, que realmente pues es un sistema disfuncional. Definitivamente pues es necesario tomar acciones concretas para ir reencauzando al Sistema Nacional de Protección a la Niñez. La Procuraduría de los Derechos Humanos pues se circunscribe a verificar, ¿verdad?, que los derechos humanos de todos y todas sean observados y cumplidos y garantizados por parte de la administración pública. Es por eso que nosotros pues hemos insistido en realizar recomendaciones a la Secretaría de Bienestar Social, a la Procuraduría General de la Nación, quien tiene a su cargo también la protección legal, y a las diferentes instancias que conforman el sistema para que esto pueda ir cambiando. Bien, entramos al momento de las conclusiones. ¿Cuáles serían sus conclusiones, doctor? Bueno, yo creo que debe de haber mucha más inversión económica por parte del Ministerio de Gobernación. Creo yo que debe de haber infraestructura, porque la infraestructura ayuda a muchísimas cosas. Ayuda a una mejor distribución de los detenidos, ayuda a una mejor vigilancia,
reduce personal y aumenta la seguridad. Entonces yo creo que es básico, las cárceles nuestras no están hechas para ni para la gente ni para la cantidad de personas que hay. Entonces yo creo que hay que buscar un modelo diferente y para eso se necesita dinero. Yo creo que con mejores construcciones podría haber una mejor distribución de los presos, de los reos y de los detenidos provisionalmente, y yo creo que eso sería una solución. Yo tuve la experiencia hace algunos años de estudiar en el extranjero y me di cuenta cómo en una cárcel las personas no se fugaban durante décadas y cómo con un solo policía que cuidaba la puerta y era el único responsable durante 9 horas no se fugaba nadie. Y adentro tienen hasta cancha de básquetbol y tienen para jugar esto y tienen para jugar lo otro, pero nadie se fuga. Ahora, habrá visto que las cárceles que son de alta seguridad ahí, pues sí, no son nada agradables. No, solamente 9 personas en cada espacio y están como animales dentro de muchos barrotes y además de eso dentro de la pared y un solo policía cuida la puerta y jamás se han escapado. La infraestructura ayuda a que no se escapen. Sus conclusiones, señor defensor. Bueno, el problema general de la niñez y la adolescencia es un problema sistémico, ¿verdad? Entonces, primero, apuntar a despertar el interés político y social en materia de niñez y adolescencia. Segundo, pues orientar las acciones de las instituciones que tienen por mandato legal la obligación de dar esta protección en materia de que deben de revisarse el tema de la perfilación, ¿verdad? La separación por perfiles de niños y adolescentes, tanto en protección como en adolescentes en conflicto. Asimismo, pues revisar los programas de atención, de reinserción sería en adolescentes en conflicto y de pues restitución de derechos por el lado de la protección y asimismo pues revisar la infraestructura de todos los centros, ya que pues las condiciones mínimas no se observan y por último pues elevar el perfil del talento humano que elabora dentro de la Secretaría de Bienestar Social para que puedan tener un abordaje idóneo. Le voy a hacer una última pregunta. ¿Qué va a pasar cuando todos esos niños que de alguna manera no han sido dados en adopción, porque nos pasamos de una cosa radical en donde efectivamente habían muchas violaciones en cuanto a la ley de adopción pasada, pero nos pasamos a una cosa radical en donde si antes dábamos 5,000 niños en adopción que tenían una oportunidad de mejor vida, hoy apenas llegan a 100, quizá en el mejor de los casos a 200 por año. ¿Qué va a pasar cuando esos niños que están creciendo en muchos centros tengan que pasar a estos centros de adultos, digámosle, de protección, que sabemos que no lo es? ¿Qué va a pasar? Buena pregunta, José Eduardo. Realmente pues no existe por parte de la Secretaría de Bienestar Social algún tipo de programa para preparar a los niños y adolescentes que han estado en protección para salir y enfrentar la vida independiente. Entonces es necesario apuntar a la instauración de programas que permitan pues una reintegración de derechos y pues la preparación para que estos niños y adolescentes puedan salir a la sociedad. Asimismo tenemos el claro ejemplo, ¿verdad? Existen familias sustitutas certificadas por la misma Secretaría de Bienestar Social, pues que tienen como fin, ¿verdad?, evitar la institucionalización de niños y adolescentes. Pero hemos visto un caso reciente en donde una familia sustituta tenía a su cargo una bebita de 3 meses y la Procuraduría General de la Nación decidió que era mejor idea pues regresarlo a un centro o a un hogar de protección, ¿verdad? Esto es terrible. Terrible, terrible. Bien, muchas gracias a ambos, muchas gracias por haber estado con nosotros, a ustedes muchas gracias por habernos acompañado. Hoy estuvieron con nosotros el doctor César Calderón, abogado penalista, y también el licenciado Oscar Rodríguez, defensor de la niñez y la adolescencia. Así es que muchas gracias, de la Procuraduría de los Derechos Humanos. Muchas gracias a ustedes, buenas noches. Eso sí, quédense con los deportes, vienen en este momento.